El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:32 en la mañana. Me escribe un colega, me reservo su nombre, un colega que trabajó en los medios públicos, uno de los desvinculados el pasado viernes. Nos dice: el viernes nos enteramos que en los últimos 3 años, medios públicos generó $40 millones. No sé dónde fue a parar ese dinero, dice nuestro oyente sobre este tema, que además es trabajador de los, o ex trabajador de los medios públicos. Miren ustedes, 40 millones es una cantidad no menor, ¿no? En medio de esta situación. Y acá también había recibido otro mensaje, gracias a Néstor, que me escribió. Él fue parte en su momento de los medios públicos. Y creo que aborda un tema muy interesante, ¿no? Una de las claves de este tema fue no haber trabajado nunca en una ley de medios públicos. No existe una ley de medios públicos en el Ecuador. O sea, tenemos la ley de comunicación y allí mismo se metió en el mismo saco a los medios públicos. Creo que había que trabajar en una ley de medios públicos para evitar que sean utilizados por los gobiernos de turno, que es un poco el comentario que yo había generado al inicio de este espacio de noticias. Otro problema, dice, y se debe reconocer, es el haber inflado tanto y con salarios muy altos para ciertos puestos, dicen esto. Hay que hacer un análisis sobre esto. También nos habla sobre la pésima administración, gerentes, directores que manejaban las líneas administrativas financieras, el tema de las líneas editoriales que fueron actuadas a conveniencia. Como digo, este es un tema que hay que debatirlo con mayor amplitud. Pero yo insisto, me quedo con la parte humana para empezar, porque es muy duro lo que les ha pasado a los 500 trabajadores de la empresa de medios públicos que fueron desvinculados el pasado viernes. Bueno, 7:34, vamos a hablar sobre las operaciones crediticias de Banecuador. Mucha atención, si usted tiene deudas o tiene obligaciones por cumplir con Banecuador, hay algunas alternativas que las vamos a conocer de inmediato. Silrat. Muchas gracias, Fabri. Así es, con el propósito de apoyar la reactivación productiva, Banecuador presentó varios mecanismos para los beneficiarios de créditos que requieren diferimientos para sus préstamos. Para hablar ya sobre este tema, nos encontramos con Rafael Silva, él es gerente general de Banecuador. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Fabricio. A sus órdenes, por favor, lo que ustedes desean preguntar, estoy dispuesto para responder. Bueno, sí, iniciar preguntándole en qué consiste precisamente este mecanismo enfocado en reactivar la economía de quienes tienen deudas con ustedes. Cuéntenos, por favor. Ok, Gerard. En efecto, cumpliendo las disposiciones de la Junta de Regulación Política, Monetaria y Financiera y la Superintendencia de Bancos, existen 2 regulaciones en las cuales el sistema financiero en general está obligado a diferir aquellos créditos que durante 3 meses de la pandemia, desde marzo, abril y mayo, evidentemente el sistema económico estaba colapsado y teníamos que hacer los mecanismos de diferimiento. Banecuador, banco con las botas puestas en esta nueva administración de 2 meses apenas, ha cumplido a cabalidad y se ha atendido a todos los clientes que han requerido el diferimiento. En la actualidad estamos hablando de casi 113,000 clientes y se han diferido más de $115 millones. Es decir, son $115 millones que no entraron al banco, a Banecuador, y que fueron diferidos en sus cuotas hasta el final de su plazo. Es decir, se aumentó 3 meses más el plazo, pero durante esos 3 meses no han tenido los clientes que diferir o pagar sus obligaciones justamente para la ayuda que requieren para su mejor flujo de caja. Hablando precisamente de estos 115 millones diferidos, ¿a cuánto asciende el monto que ustedes tienen vigente en préstamos al momento? ¿Cuánto esperan también refinanciar de todo este universo? Me ha explicado que son 115 millones que han sido refinanciados, pero ¿cuál sería el monto que ustedes esperan refinanciar ya con todo el proceso? ¿Y a cuánto asciende la cifra de préstamos entregados? Muy buena pregunta. Banecuador hasta el momento tiene una cartera de aproximadamente 1.500, 1.600 millones de dólares y en las distintas, no solamente en los diferimientos obligatorios por regulación, sino que también por efectos de renovaciones, novaciones, reestructuraciones.
Hay muchísimos clientes que no solamente el diferir les podía ayudar de cierta forma, mejorar su flujo, sino que también hasta que se puedan reactivar esa cuota que mantienen, evidentemente no las iban a poder cumplir. Eso se llama reestructuración de obligaciones. En ese campo, nosotros hemos actuado desde el momento de la pandemia a la fecha. Hemos refinanciado entre innovaciones, refinanciamientos y reestructuraciones completas. Hemos hecho una cantidad de hemos atendido más de 262 millones de dólares en más de 37.000, casi 38.000 operaciones. Es decir, el cliente está tener toda la tranquilidad de eso para que en el evento de que su unidad de producción, su negocio no le pueda generar y poder pagar esa cuota, también estamos en capacidad de hacerle una reestructuración general de su operación crediticia de tal forma que conserve una cuota que la pueda cancelar con normalidad una vez que esté reactivada la operación de negocio de ese cliente. Ahora, con la medida, la de diferimiento, ¿se generan gastos por mora, por cobranza? Lo mismo con la de la reestructuración de la deuda. ¿O hay esto que también han llamado y que han denunciado que se está generando desde diferentes bancas privadas, sobre todo, que hay un interés sobre interés? ¿Cómo está manejado este tema? Bueno, el interés por interés es anatocismo, eso está penado por la ley Ban Ecuador y la normativa indica que no se debe cobrar un solo centavo. El diferimiento no es otra cosa que los pagos de los 3 siguientes meses los voy a trasladar al final del ejercicio, por lo tanto no debe de incurrir el cliente en ningún tipo de interés, en ningún tipo de gasto, ni mucho menos mora, porque no está cayendo en mora, se está justamente difiriendo. Las reestructuraciones, las novaciones y las renovaciones van en virtud de que si el cliente hace algún tipo de abono o tiene que pagar alguna parte del interés. No necesariamente puede hacerlo o debería hacerlo 100%. En todo caso, la relación con el cliente es de tal forma que tenemos que acomodarnos a su plan de pagos sin necesidad que éste sufra el impacto de no poder cubrir mensual, el dividendo mensual, y repito, sin ningún costo alguno. En el caso de los diferimientos, 0 costo, no tiene por qué haber ningún costo adicional. ¿Cuál es el proceso que tienen que realizar los ciudadanos que requieren este diferimiento de sus créditos? Varias son las alternativas, es excelente la pregunta. Pueden acceder directamente a la página web www.banecuador.fin.es. Ahí van a encontrar un link que determina el diferimiento de la obligación. Pone un correo, pueden también poner un correo en atención al cliente y atencionalcliente@banecuador.fin.es. En el asunto pueden poner aceptación de diferimiento extraordinario. Automáticamente le va a pedir pues los datos personales y teléfonos. Esa es una vía. La otra, también tenemos nuestra línea 1-800-000-700 y van a ser atendidos por el call center, quien tomará los datos. La otra alternativa, tenemos 172 oficinas a nivel nacional, las mismas que van a tener y tienen la obligación de atender a nuestro cliente. No puede haber un solo cliente que no sea atendido en estos momentos difíciles por lo que están pasando y que nosotros tenemos la obligación de atenderlos para poderlos salir adelante de su situación económica. Le voy a trasladar algunas de las preguntas de los internautas que a esta hora pues están interesados en saber algunos temas sobre el proceso de los préstamos. Por ejemplo, nos dice uno de los internautas: en Sangolquí estoy tratando de sacar un préstamo, pero no me dan. ¿Están dando préstamos al momento o no? Hasta el momento, desde el momento de la crisis, hemos otorgado más de 40 millones de dólares nuevos, totalmente nuevos. No hemos dejado de atender. Ustedes deben de comprender, no solamente la banca de desarrollo como nosotros, que evidentemente tenemos recursos limitados, todo el sistema financiero se ha visto afectado con estos diferimientos porque son ingresos que no los tienen. Por lo tanto, el banco, el sistema financiero se nutre de los pagos de los inversionistas, de los ahorristas, de los cuentaahorristas, en efecto, y el momento en que estamos difiriendo esos pagos significa que no los vamos a tener. Por lo tanto, es complicado. No obstante, perdón, la interrumpí, dígame usted. No, continúe, tranquilo. No obstante, nosotros hemos otorgado, le repito, alrededor, en estos meses de pandemia, alrededor de 40 millones de dólares y seguimos atendiendo. Al cliente de Sangolquí sería muy interesante conocer por qué razón no lo están atendiendo.
Existen limitaciones en cuanto a los desembolsos correctos. Antes teníamos la liquidez para colocar 80 millones de dólares mensuales. Obviamente, pues ahora la situación ha variado y estamos trabajando con los propios recursos que después podemos generar a cartera vencida, y las oficinas a nivel nacional pues tienen un arduo trabajo de hacer estas novaciones, de estas renovaciones, y eso implica también cobranza de la cartera vencida. Nos piden continúe, por favor, terminemos la idea y después continuamos. Lo que le iba a decir es que seguimos continuando dentro de las limitaciones de liquidez que tenemos, colocando los fondos y los recursos para los clientes que más lo necesitan en negocios de desarrollo y que impulsen sobre todo el tema de la agricultura y rural del país. Podría de una vez anticiparle buenas noticias. En estos 2 meses de esta administración hemos hecho contactos con algunas multilaterales que nos están apoyando, están haciendo los estudios necesarios para podernos facilitar recursos frescos que nos puedan ayudar. La semana anterior tuvimos esta es una también muy buena noticia, la Corporación Financiera Nacional, quien está actuando el segundo piso, también nos va a colaborar con alguna cantidad, algunos millones de dólares que nos van a ayudar a regular también esta demanda de clientes, ahora más que nunca. Si antes era normal, pues con esta pandemia y este tema de emergencia, pues la demanda de recursos es superior. Nos piden una precisión respecto a lo que significa reestructurar la deuda, porque nos señalan que al reestructurar se aumenta la tasa de interés. Eso también nos están preguntando los internautas. No necesariamente, la reestructuración es solamente un mecanismo de cambiar el sistema de operación para que baje su cuota de pago. Se reestructura toda la obligación, se aumenta el plazo y el dividendo le debe salir menor. No le puedo cambiar la tasa porque evidentemente el destino del crédito desde su origen ya se lo dio. Si es para una microempresa, si es para un negocio en marcha de agricultura, la tasa debe ser exactamente la misma. No le estoy cambiando, no se debe de cambiar. No voy a pasar de un crédito de pyme o de microcrédito a una de consumo en donde la tasa es superior. La tasa se mantiene en virtud de la originalidad del crédito. La reestructuración, repito, solo lo que hace es tratar de bajarle la cuota al nivel de la capacidad de pago de ese cliente por su unidad de producción. Otro de los internautas nos pregunta cómo actúa Ecuador con el decreto 569 y qué pasó con la semaforización en los cantones. Si no hay cómo activar un negocio, ¿cómo se van a manejar? Bueno, la semaforización está trabajando y está bien. Justamente la idea es focalizar los rojos, las demandas en donde tenemos que actuar. Evidentemente, usted comprenderá, pues ahora la demanda ha crecido y la situación se ha complicado en distintos sectores. Tenemos, por otro lado, una ordenanza, esto a nivel de presidencial, de que tenemos que bajar a nivel nacional la burocracia en un 30%. Eso también complica un poco, pero más estamos trabajando en reducir al personal administrativo y de operaciones más que del counter o del frente de cajas y de balcones de servicio, que son los que atienden directamente al cliente, igual que oficiales de crédito. En eso estamos trabajando en una total reorganización para ser más eficientes y ser mucho más rentables y por ende tratar de dar un mejor servicio. Pero definitivamente no estamos dejando de atender al cliente e inclusive ustedes comprenderán pues a nivel de todo el tema gubernamental se nos han reducido 2 horas de labores con finalidad también de reducir el costo del pago de la planilla de salarios. Ecuador, le garantizo, al interior pues está trabajando más de 8, 10 y 12 horas justamente porque el proceso operativo es bastante fuerte. Lamentablemente tenemos que cerrar 2 horas antes y estamos en conversaciones y con talleres interesantes con el Ministerio de Trabajo para que se nos permita volver a la normalidad de trabajar las 8 horas para tener la atención debida a nuestros clientes. Perfecto. ¿Cuál es el proceso que ustedes tienen con las deudas ya vencidas? Uno de los internautas se nos pregunta, ¿se puede reestructurar una deuda que ya está vencida? Una deuda que ya tiene vencido, evidentemente, no sé si está en línea, se congeló la imagen. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, yo le escucho. Bien, los clientes que están vencidos obligatoriamente deben de entrar en un estado de reestructuración.
Con la parte vencida, que no le puedo refinanciar, ya que cobrarle intereses sobre sus intereses, entra el plan de reestructuración, en donde el saldo capital se reestructura por un plazo más, baje la cuota, y lo vencido se lo va a dividir sin ningún incremento de costo, se lo vamos a dividir por el plazo que falta de la operación, de tal forma que se sume a ese dividendo. No puede haber por lo vencido ningún cargo adicional por intereses. Eso sería anatocismo y estaríamos en contra de la ley. Ahora, quisiera preguntarle, según el informe de cumplimiento de decreto de autoridad que emite Inmobiliar, en abril de este año, en medio de la emergencia sanitaria, se hicieron algunas adecuaciones y remodelaciones en las sucursales de Banecuador por alrededor de $184,000. Fueron en las sucursales de Palora y de Taisha. ¿Por qué era necesario hacer estas adecuaciones cuando estábamos en medio de la pandemia? Ok, Silrat, con todo respeto, esta administración no manejó esas adecuaciones que usted menciona. Tienen que haber tenido definitivamente una necesidad imperiosa. Estamos en esta administración, tenemos alrededor, tenemos 172 oficinas a nivel nacional, muchas de ellas propias, otras son alquiladas y hay que hacerles los mantenimientos de ley, temas de sistemas, temas de seguridad. Por lo tanto, nosotros actualmente tenemos alrededor de 30 concursos, de los cuales solamente hemos atendido 2 que están en un proceso de negociación o en concurso, porque evidentemente hay que hacerle, hay que tomar la atención con todos los detalles que merece y que tenemos que tener por seguridad. Le repito, no podría contestarle lo anterior, pero lo que sí le puedo garantizar es que tienen que haber tenido la necesidad imperiosa de hacerles el mantenimiento. No hablo por la administración anterior, evidentemente, respondo por esta que apenas tenemos 2 meses, justo el día de hoy, pero sí tenemos que hacer inversiones y estamos haciendo muy austeros en este tema porque evidentemente no tenemos los recursos. Preferimos atender a nuestros clientes. Es más. Pero entonces no tienen el conocimiento de qué pasó con estos $184,000 que estaban ya pues aprobados por Inmobiliar, ¿no? Para Palora y Taisha respectivamente. Eso lo señala en el informe de Inmobiliar emitido en mayo. Repito, emitido en mayo, quizás mediados de mayo, esta administración empezó el 27 de mayo y no le podría responder el por qué. Lo que sí le puedo garantizar es que debe de haber estado muy bien justificado. Hoy tenemos muchos procesos de los cuales tenemos que priorizar la necesidad. No podemos permitir que se nos caiga una lámpara o que se nos corte la luz o una contingencia de un incendio o quedarnos sin sistema. Lo que le iba a comentar es que de las 172 oficinas a nivel nacional estamos haciendo una revisión muy exhaustiva en cuanto a la rentabilidad de cada una de las oficinas. Lo que le podemos garantizar es que de aquí a fin de año van a haber algunas oficinas, se le van a presentar al directorio, obviamente de acuerdo a su rentabilidad, no necesariamente rentabilidad financiera, hay rentabilidad social también que nosotros tenemos que medir, pero en virtud de esa rentabilidad le presentaremos al directorio en la medida de las posibilidades y como se vaya avanzando en el informe, oficinas que deberán ser cerradas justamente por un tema de costos. Muchas gracias. Le agradecemos a Rafael Silva por este diálogo, por esta entrevista. Es gerente general de Banecuador, que nos ha explicado cómo están trabajando en los diferimientos de las obligaciones crediticias para los ciudadanos que tienen deuda con Banecuador. Muchas gracias. Gracias a usted. Un muy buen día a toda su radio audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a su orden. Muchas gracias. 7 de la mañana con 51 minutos en la primera hora.